Ok, bueno, buenas noches, María. Hoy vamos, Buenas noches, profe. hoy vamos a hablar de un tema adicional muy importante que tiene que ver con la crítica del diseño con relación a las ilustraciones. Ya hemos venido hablando de crítica del diseño con relación al trabajo de otras personas, al trabajo propio, a los afiches, a las publicaciones. Y hoy vamos a traer al tema todo lo que es la crítica del diseño sobre ilustración. Mm, Quería preguntarte para poder entonces esto avanzar en el tema. Cuando tú ves un diseño gráfico cualquiera, ¿cómo diferencias una ilustración de cualquier otro tipo de diseño? ¿Cómo llegas a la conclusión de que lo que estás viendo es una ilustración, por ejemplo? Mm, ¿Cuál sería ese Yo lo, diferenciador? lo noto por ahora mismo, no sé. No sé, hay veces que me pongo a ver en Instagram o en Pinterest y me pongo a Ujú. pensar, es una foto, después, no sé, algo me llama la atención que digo, eso es una ilustración. ¿Qué Pero diferencia hay entre un dibujo y una ilustración, por ejemplo? ¿Qué podríamos tener como una diferencia? Porque normalmente hacemos diseños gráficos, pero tenemos que normalmente entonces tener una diferencia entre si es un arte digital para redes sociales, es un comunicado de prensa, es un landing page, es un dibujo, es un mapa, es una ilustración, es una infografía, ¿no? O sea, hay una clasificación larga y grande de todos los artes que se pueden hacer en diseño gráfico. ¿Cómo llegamos a entender que lo que estamos viendo es una ilustración? ¿Qué características tú crees que debe tener una ilustración? comunicar una idea. Ajá. Como todo mensaje Sí. gráfico. Ajá. Esa es misión de cualquier pieza gráfica, que aparte de la parte del derecho de la comunicación, pues. Comunicar es una de los principales objetivos de cualquier pieza gráfica, ¿no? Siempre somos comunicadores, entonces la idea es eh, poder También identificar podría ser cuáles la serían esas expresión visual, características. profe. Ajá, la expresión, estoy apuntándolas aquí para que vayamos como haciendo un pequeño mapa mental de esas características que debe tener una ilustración. ¿Qué más podría tener una ilustración? ¿Qué ilustrador te gusta a ti, por ejemplo? Ay, me Por lo gustan general, muchos. por lo general siempre tenemos al menos un pool cuando trabajamos en el diseño gráfico de personas a quienes seguimos o de ilustradores que nos gustan o de una línea de diagramación que nos gusta en ilustración, ¿verdad? O sea, tenemos nuestros favoritos. ¿Cuáles son tus favoritos en ilustración, por ejemplo? Mm, Hay uno que se llama Cameron Marks. Esto, hay otro que se llama el usuario de Instagram es la Boban, algo así, la Oban. Uh-huh. Lo que me gusta de este es que él usa múltiples técnicas, acuarela, digital, acrílico, óleo, y las mezcla todas. Ok, estoy buscando el que me dices que se llama Cameron, ¿qué? Cameron Mark, Mark. Simplemente Mark,
hasta la K, con K, Mark. Sí, con K. ¿Sí? Cameron Mark. Ajá. Ok, vamos a ver algo de él. Y el otro que me está diciendo, el usuario de Instagram. Vamos a buscar Instagram. Pensar. Para que podamos hablar precisamente de las características y de las cosas puntuales que hacen la diferencia en una ilustración. Vamos a buscar el usuario. ¿Cuál me dices que es el usuario? Se lo voy a escribir por el chat. Ok. Así. La one. Okay. Buscarlo aquí. Hay otro que es ilustrador también, pero él es puro digital. Lo que me gusta de él es que él como que toma las fotos y esas fotos las transforma en sus personajes. Ok, eso también es una de las características de la ilustración. Precisamente aquí hay un ejemplo, de hecho, de algunas. De la OAN también que trabaja así. Ok. ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo. Ya le arroz. Ok. Arroz. Se lo escribí por el chat, el otro Ok, ilustrador. ya lo copio. Estoy tratando de ver si me deja abrir varias ventanas con diferentes... rostros. Vamos a ver si me deja abrir. Hay varios. Rosdraws 1, Rosdraws, Rosdraw, creo que Rosdraws, el que es solito. Ros.draws, el que es solito, primero que aparece. Ok. Muy bien. Ok, ya tenemos aquí. Voy a compartir entonces. Si me deja abrir varios Instagrams en diferentes ventanas. Y vamos a ver entonces. También una ilustradora que es como mi favorita, se llama Hoa Lee. Ya te voy a mostrar. Las ilustraciones son tienen un estilo muy particular. Te voy a compartir. En una feria del libro, la ilustración tiene muchas características especiales. Dentro de las más especiales que tiene es la fuerte comunicación que tiene
con base en un solo elemento. Cuando se hacen ilustraciones, se puede hablar un poco de el poder que éstas tienen con respecto, casi como la comunicación que se hace a nivel de las caricaturas. Las caricaturas, que son un renglón especial de la ilustración, porque las caricaturas son ilustraciones, ¿no? Que eso es lo que quisiera que pudiéramos dejar claro cuando nosotros hablamos de una ilustración. ¿Qué diferencia una ilustración de un dibujo? Empecemos por esa diferencia. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la ilustración y el dibujo? ¿Será que existe alguna diferencia? ¿Será que es lo mismo dibujar que ilustrar? Cuando le dicen a uno, Bueno, hay veces que uno dibuja garabatos, simplemente garabatos, ¿no? ajá, Y como tipo pasatiempo. Y ya dibujé eso, lo guardo, si quedó bonito, lo pego en algún lado de la casa. Pero si hablamos de una ilustración, ya es como que pretende ilustrar una página de un cuento, comunicar una idea, no sé. bueno, sí existe una diferencia, o sea, pareciera, al principio como que nos queda la duda, yo podría llegar a decir como quien dice, ¿será que dibujar no es ilustrar? ¿O ilustrar no es dibujar? O sea, le queda a uno precisamente como ese pedacito de qué, cuál es en realidad la diferencia, si hay o no una diferencia, si es lo mismo en realidad dibujar que ilustrar, porque de alguna manera no tenemos claro el concepto, ¿no? A veces escuchamos que la gente se refiere a un dibujo o a una ilustración de la misma manera y en realidad pues es un poco más larga la explicación y sí existe la diferencia. Hay diferencia entre dibujar e ilustrar y la diferencia radica en esa primera característica que tú me has dicho, que es la intención de comunicar, ¿ya? Cuando nosotros hacemos dibujos es como en el momento que queremos hacer un ejercicio mental, ya como diseñadores, hablando en el aspecto del diseñador, no del de los niños que se sientan a dibujar un solecito, una nubecita, no, sino ya como profesionales del diseño, también tenemos que pensar objetivamente en que como parte del ejercicio, el proceso creativo, muchas veces nosotros podemos sentarnos a rayar una hoja, a hacer garabatos, ¿verdad? A hacer O por algo terapéutico, no sé, depende de la situación de la persona también. depende, podemos estar en una conferencia y querer y quizá como querer salir huyendo y entonces en lugar de salir huyendo me quedo haciendo dibujitos o simplemente no me interesa el tema y me pongo a hacer dibujitos. En ese momento estoy haciendo eso, estoy dibujando porque estoy garabateando o haciendo imágenes que no tienen ningún fin comunicativo en sí más que un significado propio para mí. O sea, para mí representan algo, pero no estoy haciendo un dibujo en realidad para comunicar. A, a la vez se puede llegar a ilustrar algo sin necesidad de dibujar, porque, por ejemplo, uno puede valerse de otros recursos como fotografías, por ejemplo, para ilustrar y no necesariamente tengo que dibujar, ¿no? Entonces, es precisamente allí donde sí radica la gran diferencia, porque cuando yo ilustro algo sin saber dibujar, o sea, yo puedo llegar a ilustrar sin saber dibujar, por ejemplo, pero no puedo dibujar como tal sin saber hacerlo, ¿no? El proceso del dibujo requiere que, que practique, que me vuelva experto en la conformación de las formas, en el uso de los colores básicos, en conseguir que de alguna manera eh, alguien entienda lo que yo estoy haciendo, ¿no?
que si estoy haciendo una casa se vea como una casa, que si estoy haciendo una nube se vea como una nube, ¿no? Y de alguna manera que la gente comprenda el significado y el sentido literal de los dibujos no es lo mismo a que comprenda el sentido de una ilustración. Entonces, yo puedo ilustrar una escena de un cuento cualquiera, por ejemplo, Hablemos de la Bella Durmiente, Caperucita Roja, bueno, cualquiera de estos cuentos clásicos, por ejemplo, con formas básicas, con cosas sencillas, con unos mensajes garabateados, con unas escenas que quizá no requieran unos dibujos tan elaborados como tal, ¿no? Pero sí necesito, en resumen, pues diferenciar lo que es la ilustración, porque la ilustración es una comprensión de una idea, ¿no? Una idea gráfica, una idea que se da a conocer a través de lo gráfico. La ilustración no tiene como finalidad dar a conocer al creador. Cuando uno dibuja, generalmente tú dibujas y firmas un dibujo, pero haces una ilustración y las ilustraciones no siempre se firman, porque las ilustraciones pueden tener otro fin, pueden tener otro objetivo, como por ejemplo ilustrar un cuento. Entonces, cuando se ilustra un cuento, en los créditos aparece el nombre de la persona que ilustra, más no la firma. Cuando uno hace un dibujo, uno firma el dibujo. Entonces, el dibujo es el reconocimiento del artista. La ilustración no siempre la lleva. En el caso de los caricaturistas, quizá el caricaturista sí firma. Por eso es que esa línea de la caricatura es más hacia un dibujo con un mensaje que hacia una ilustración propia. Porque la caricatura ahora ha ido avanzando y ahora la caricatura tiene color. Antes las caricaturas eran específicamente al blanco y negro, Sí, ¿no? blanco y negro. Pero fue una Entonces pregunta, han venido esto, evolucionando. y la relación, ejemplo, ya que está hablando de la ilustración y caricatura, entonces, ¿en qué área entonces vendrían entrando lo que son las pinturas esta de la época del Renacimiento? Bueno, Que que son obras de arte, porque esa es otra línea, esa no es línea gráfica, esa es línea artística. Todo lo que viene dado como Canva, como lienzo, es arte plástico, en realidad, no es gráfico. ya pasa para otra Pasa a otra división. profesión, exacto, pasa a otra profesión, de hecho. El que pinta, el que trabaja con pigmentos artísticos, con pincel, canvas, pincel y pigmento, es artista plástico, no es diseñador gráfico. Que los diseñadores gráficos tengan habilidades para pintar no significa que el artista tenga habilidad para diseñar en la parte gráfica, porque la parte del diseño gráfico requiere la utilización del medio tecnológico, ¿no? Sí, Cosa, cuando una vez alguien me preguntó que estaba estudiando, yo le dije diseño gráfico y me dijo de que yo estaba interesada en esa carrera, pero yo no sé dibujar. Pero yo le dije, pero si dibujar no es un requisito para que exactamente. estudie diseño gráfico. Si diseño gráfico no nada más es dibujar, es muchas cosas. Es que claro, la gente asocia y por eso estamos hablando de esa característica que hace diferente cada situación. Y siempre les he dicho y les remarco, no existen dibujos feos, existen estilos. Y los estilos precisamente hacen al diseñador, hacen al ilustrador, porque si yo me identifico porque por lo general represento las formas en un esquema donde me gusta dibujar, por ejemplo, como no sé dibujar, me di cuenta que tengo un recurso donde todos los objetos los hago cuadrados, pero les pongo el color que tienen en la realidad y un detalle, por decir algo. Entonces dibujo una manzana y para dibujar la manzana me limito a hacer un cuadrado rojo y un triangulito verde.
encima. Y es una manzana, pero no tengo que dibujar una manzana perfecta, con el volumen perfecto, con la sombra debajo, con la luz que entra de la ventana. No, eso lo hace el artista, ¿no? Hay una youtuber que ella tiene su canal en YouTube, que es de puro dibujo. Ella tiene su estilo de que todos los dibujos que ella hace de personajes los hace los ojos bien redonditos. Y eso es como apenas uno lo ve, lo reconoce que son de ella. Y Esa ella es su misma línea lo ha dicho. de Este es identidad, como mi firma en mis la propios dibujos. marca, que Todos no los necesita dibujos, firmar. pero, o sea, llama la atención porque le da como ese estilo propio al personaje. No, claro, y de eso se trata precisamente, de ver y de criticar qué es lo que tienen las ilustraciones. Cuando hablamos de crítica del diseño y hemos ido ahondando en cada uno de los recursos diversos que tenemos en el área gráfica. Ahora, las ilustraciones en particular, pues se crean estudiando muy bien eh, la intención de lo que quieren comunicar. O sea que definitivamente el gran diferenciador de una ilustración es que comunica algo. Los dibujos no siempre comunican, los dibujos son un placer del quehacer, del trabajo manual, de una idea que pasó por mi mente, un dibujo se convierte en un borrador de algo, pero una ilustración es cuando ya transformo el dibujo con una intención. Entonces, Es eh, como que el dibujo, la ilustración es el siguiente nivel del dibujo. exacto, o sea, digamos que el dibujo es el boceto. Un dibujo es un boceto en la parte cuando uno ya habla de los aspectos gráficos, ¿no? Porque definitivamente ilustrar tiene un fin, que no necesariamente tiene que ser un dibujo. O sea, estamos hablando precisamente de eso. Puedo ilustrar a través de la fotografía, puedo ilustrar a través de una obra plástica, puedo ilustrar a través de algunos objetos como tal, de reflejos, bueno, a partir de tantas cosas, en realidad hacer una ilustración es algo eh, muy, bastante más elaborado que un dibujo, porque tiene ya una intención, porque definitivamente ahí es donde radica la diferencia. Se ilustra para marcas, para negocios, se ilustra para empresas, se ilustra casi siempre como un recurso de trabajo, en cambio se dibuja por placer, ¿no? Es algo importante. Por lo general, cuando hago una ilustración es porque tengo un encargo de alguien que quiere comunicar algo y yo utilizo la ilustración como medio para eso, para llegar a comunicar. Sin embargo, los dibujos no necesariamente son eso, no se transforman en una idea como tal, ¿no? Esa es la gran diferencia. Un dibujo es algo que se hace por placer y una ilustración algo que se hace por encargo. Y quizá el encargo sea propio, ¿no? Es que, ok, pero yo quiero hacer una ilustración porque quiero generar un personaje. ¿Pero para qué generas un personaje? ¿Qué va a decir el personaje? ¿A quién va a invitar el personaje? ¿Cuáles son las características que le voy a dar a mi personaje? Entonces, claro, ok, aparecen otras cositas que tienen Es- que ver Ese es con, como cuando hacen el concurso para hacer el diseño de la mascota olímpica de los Juegos Olímpicos. He visto mucho eso, que participan muchos ilustradores en diseñar las mascotas porque y las mascotas llevan un mensaje sí, van y a llevan el representar. mensaje de los juegos, representan toda una nación y ya entonces empezamos a ver el sentido que le podemos dar a cada una de esas ilustraciones. Hay en la clasificación, yo pudiese decir que hay una gran clasificación a la hora de hacer ilustraciones, ¿no? Eh, esa clasificación depende precisamente de la técnica, eh, de la intención, de la línea gráfica. Por ejemplo, los medios
noticias, tienen una clasificación de la intención de la comunicación. Existen tipos y características específicas de las ilustraciones que dependen del género, ¿no? Entonces, van como ligadas en realidad al género. Entonces, las ilustraciones son ilustraciones narrativas, ilustraciones infantiles, ilustraciones publicitarias, ilustraciones de moda, ilustraciones cómics. El cómic de hecho son un tipo, una clasificación de un género de estas ilustraciones. Existen las ilustraciones de portadas, ¿no? Las decorativas, eh, que son, que llegan a ser como murales. Entonces empiezan a competir precisamente esas clasificaciones con los trabajos de otras profesiones, como por ejemplo los muralistas. ¿Qué diferencia una ilustración decorativa de un mural? En que la decorativa hace parte de un espacio dentro del muro, no es todo un muro. O sea, si eso no sería una ilustración, eso sería un mural. Entonces, hay que diferenciar y es importante entonces tener claro que las ilustraciones se clasifican según los géneros o tenemos ilustraciones según los géneros, ¿no? Eso es bien importante, porque en un concepto global, en realidad, pues existen muchísimas técnicas. Las técnicas son lápiz, tinta china, pastel. Las técnicas vienen asociadas a la plástica, a la forma en la que, a los materiales que se utilizan para producirlas, ¿no? Eso vendría siendo como lo que tiene que ver con la técnica. Entonces es acrílico, es acuarela, es óleo, ¿no? Eso tiene que ver con la técnica, pero la misma clasificación de las ilustraciones, entonces viene dada por los géneros, y esos géneros son esos que acabamos de hablar. Son 7 géneros específicos que no se nos pueden escapar. El narrativo, cuando hablamos de las ilustraciones de historias, ¿no? Historias en general, por eso hablamos de narrativos. Está el género infantil, que es cuando se ilustran cuentos específicamente. Está el género publicitario, que es cuando la ilustración publicitaria, que es diferente de todas las demás, porque el objetivo es vender. En las demás, el objetivo es comunicar, ¿no? Aquí, entonces, claro, yo tengo que hacer como que, ok, un stop y decir, ok, es así de sencillo. Todas las ilustraciones comunican, a diferencia de la ilustración publicitaria, porque la ilustración publicitaria, además de comunicar, tiene un fin más específico, que es llegar a vender, porque tienen que ser imágenes atrayentes, imágenes que hablen de un producto, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente la eficacia visual de esa ilustración sea la que me lleve a tener a mí una acción de compra. Entonces, esas ilustraciones que se hacen para redes sociales entran en ese género, en esa clasificación de la ilustración publicitaria, porque tienen como fin vender. Ahora, una de las ilustraciones muy interesantes y que no se maneja mucho, que se les deja al campo precisamente solo de los diseñadores de modas, es la ilustración de moda. O sea, muy pocas veces encontramos diseñadores gráficos que se encarguen de hacer ilustraciones de moda. Por lo general, el mismo diseñador de moda ilustra moda, pero es una clasificación muy bonita porque de alguna manera la ilustración de moda también se puede hacer a través de retoques fotográficos, a través de acompañamientos que tienen que ver con el movimiento de las telas, con cómo eh, se dibujan los maniquíes, la figura humana, ¿no? Es muy importante el trabajo de la figura humana, de saber que las ilustraciones de moda por lo general son las que manejan los maniquíes estilizados. Muy pocas veces vemos ilustraciones de moda con maniquíes más voluptuosos, ¿no? Hay líneas específicas, pero por lo general hay
hay unos ciertos estereotipos para el prototipo de la ilustración de moda. Están los cómics, que ya hablamos de ellos, que pues igual cuentan con muchos estilos dentro de la misma clasificación del cómic para poder dar un mensaje. Hay muy buenos ilustradores a nivel de cómic como tal. Están las ilustraciones de portadas, que también las personas que se dedican a esto se van por esa línea, ¿no? El que ilustra portadas es un ambiente completamente distinto, no es lo mismo de la narrativa, porque puede ser que llegó un libro, una novela, que es algo narrativo, pero lo que está ilustrando no es la novela en sí, lo que está ilustrando es solamente la portada de ese contenido. Y al final, pues bueno, encontramos la última clasificación, que era la decorativa. En esa clasificación de las decorativas, pues en realidad es la técnica como de embellecer un espacio. Digamos que una ilustración decorativa pudiese ser algo que se puso de moda hace poco tiempo, como el lettering. El lettering o estos avisos como estilo cartel que se hacen con tizas, ¿no? Pueden ser ilustraciones dentro de la línea de la ilustración decorativa, porque lo que tiene como fin la ilustración decorativa es captar la atención de algunos sentimientos del lector, ¿no? O sea, de quien ve los mensajes. Entonces, es como embellecer la comunicación. Por eso hablamos de que es decorativa. Todas esas como florituras, todas esas filigranas que se dibujan alrededor de un texto, hacen que se vuelvan ilustraciones decorativas, ¿no? Entonces, pues partiendo de ese punto de vista, de que asociamos que la ilustración tiene un fin, de que no necesitamos ser dibujantes para ilustrar, de que eh, existe clasificación en las ilustraciones, pero esa clasificación depende del género, ¿no? Que lo otro que tienen las ilustraciones y que está asociado a ellas es la técnica. Pues ahora entonces sí vamos a la crítica, pues, o sea, porque había que dejar como claro el concepto para poder criticar, porque no podemos criticar algo que no estamos seguros de lo que es, ¿no? Porque partimos esta conversación precisamente preguntándonos si los dibujos eran ilustraciones, si las ilustraciones eran dibujos, ¿no? Para poder llegar como pues a esta gran conclusión. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Voy a compartir la pantalla para que podamos analizar dentro, además de la línea que a ti te gustan, los ilustradores que me mencionaste, cómo ellos están trabajando, qué ellos están utilizando, cuáles son esos puntos donde yo me tengo que fijar, dónde tengo que hacer énfasis, cómo consigo la identidad del ilustrador y ese tipo de cosas. A ver si me permite presentar. Profe, ahora Vamos que a usted avanzar. mencionó lo de la parte de la moda, la casa Dior en su canal de YouTube siempre pasa pequeños clips sobre el proceso de diseño de sus productos, carteras, Uh-huh. vestidos. También hubo una para un desfile que hicieron con María Gracia y Pietro Rufo, que hicieron el diseño de la colección Tarot, que ese fue un proceso bien, para mí fue como hipnotizante, porque el Pietro Rufo interpretó todas las cartas del tarot y María Gracia, a partir de esa reinterpretación, las plasmó en todos los vestidos y fue algo bastante como satisfactorio a la vista. Uh-huh. Ajá, bonito. Ajá. Bueno, lo podemos ver ahora si nos da chancecito. Mira, esto es ahí estás viendo lo Avan, ¿verdad? Sí. La Avan. Bueno, la Avan estoy viendo yo aquí, yo lo estoy viendo por primera vez. Entonces, de hecho, verlo por primera vez es bueno para hacer esta crítica o este análisis, porque lo que estoy buscando, ahora que estoy pasando los dibujos,
Es ese elemento eh, como característico, por decirlo en una sola palabra, que tenga este ilustrador. O sea, ¿qué tiene este ilustrador Dibuja como muchos característico? personajes masculinos. Pero fíjate que estoy viendo que utiliza, que no so, la técnica, ajá, estoy viendo la técnica porque me llama la atención. ¿Qué me llamó la atención en los primeros, en los que vi más arriba, por ejemplo? La luz y la sombra. ¿Cómo está Él trabajando? Por también ejemplo, mira tiene esta. su canal de YouTube. Ajá, por ejemplo, mira esto. Yo aquí veo una ilustración donde hay una parte de una fotografía, ¿verdad? Ah, Esta parte. ese fue un challenge que estaban haciendo todos los ilustradores, que al dividir una foto de ellos a la mitad y la Uh-huh. otra mitad la hacían en su propio estilo. Ese Y challenge tuvo de bastante de moda. No sé si entra la foto y está el hashtag, creo que el hashtag era como Toon Challenge, algo así. to Ajá, me. Toonme, ajá. Varios ilustradores se sumaron a ese challenge. Ajá. Aquí abajito hay una. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Y es que fíjate, claro, porque estamos haciendo, pues igual, ¿cuál es esa crítica aquí hay otra, del diseño entre, recuerda que, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que era muy fácil a partir de una fotografía hacer una ilustración vectorial, ¿no? Esto es una Ujú. ilustración vectorial. Lo que no es tan fácil es hacer una ilustración como la que presenta eh, Loaban de alguna manera, ¿no? Porque esto no es completamente vectorial. No, Yo me estoy dando cuenta que él trabaja con acrílicos y por eso es eh, que me llama muchísimo la atención el manejo de la luz y la sombra. los dibujos digitales, él usa es Clip Studio Paint. Uh-huh. Cuando ya los digitaliza, cuando ya los vectoriza. Sí. Pero mira esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué estamos viendo acá? Una cartulina, se está trabajando con una creta o un lápiz blanco, se llama el dibujo como tal, ¿no? Eh, y está utilizando pigmentos. Estos son, se ven si son acrílicos o son óleos. No alcanzo a ver, opaco, ajá. No alcanzo a distinguir si son óleos, parecieran óleos. Son gouaches, los gouaches son como una mezcla entre la témpera y el acrílico, que secan un poco más rápido, que no son acuarelas como tal, porque son un poquito más densos, ¿no? Pero yo digamos que fuera en este ilustrador, fuera de que veo que le gustan las ilustraciones de tipo que reconocemos como mangas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en el estilo del cabello, en los músculos, eh, no veo algo muy particular, o sea, él podría ilustrar cualquier cosa, ¿no? O sea, en realidad. Pero lo que sí estoy viendo de un elemento diferenciador, por ejemplo, a la hora de hacer la crítica, es esto, los tonos de la piel. Fíjate que cuando nosotros hemos empezado a ver las ilustraciones o cuando hacemos o hemos hecho de las formas, las simplificaciones de las formas, siempre hablamos de que normalmente dejamos tres tonos. ¿Recuerdas? Un tono de luz,
un tono intermedio y un tono más oscuro. Esta es como la prueba de que tener 3 tonos es suficiente. Tiene 3 tonos en el cabello, tiene 3 tonos en la piel. No se trabajan más de 3 tonos y ya puedes tener una buena ilustración, porque si te fijas, hay 1, 2 y 3 tonos. Por lo general, 1, 2 y 3 tonos que son los primordiales, ¿no? El más claro, el intermedio y el más oscuro. Ahora, ya a la hora de vectorizar, pues existe otro degradé donde podemos tener hasta 6 tonos o 9 tonos. El asunto es que esos tonos van en concordancia al color que estés usando. Entonces aquí también yo veo 3 tonos, ¿no? Los cabellos, fíjate aquí en los tonos del cabello, no importa el estilo que esté usando. Eso es algo muy particular, quiero ver si estos son los mismos gouaches, sí. Ajá. Que son una especie de un pigmento que es un poquito más denso que la acuarela. Es interesante cómo se logra trabajar. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que clasificar estas ilustraciones, ¿dónde tú las clasificas? ¿Qué tipo de ilustración sería? ¿Qué género sería? ¿Qué género de ilustrador sería Loaba? ¿Tú apuntaste los tipos de género ilustrativo? ¿Qué sería? ¿O qué no sería? ¿O será que no es ilustrador? ¿Los apuntaste? ¿Los géneros? El narrativo, el infantil, esos, cuando hablamos de ellos. Bueno, infantil no es. Publicidad no es, infantil Tampoco es. tampoco, moda tampoco. Entonces, No, vamos a ir descartando, ¿verdad? Entonces, como siempre les digo, a veces la idea no es llegar a la respuesta a través de las asertividades, sino quizá si yo ya sé lo que no es, entonces voy reduciendo mi espectro de respuestas. Decorativo no es. no, Ilustración de portada no es. no. Moda no es, publicidad no es, infantil no es. Entonces nos quedan solamente o el narrativo o la ilustración o el cómic. Él es más de cómics. Él es más de cómic. Él sería un ilustrador de cómic. Porque por lo general, o lo que estoy viendo es precisamente que hay como unas historietas, o que él puede hacer los personajes. Él ilustra personajes. Y al Bueno, ilustrar personajes, él ilustra. sacó su propio cómics. Uno de esos personajes es el protagonista del cómic que Ajá, lanzó. exacto. Entonces, precisamente, él entra en ese género cómic, en esa ilustración es género cómic. Veamos el otro. Mm, ahí tú estás viendo que ahorita, A la misma pantalla. la misma Eh, pantallita, ¿verdad? Que yo compartí fue la pestaña. Dejo de compartir para compartir la otra. en el chat le puse otros ilustradores. Ok. Vamos a dejar de compartir para compartir. Deja de presentarse. Compartir, compartir, aquí y vamos a compartir otra pestaña. Vamos a compartir la de Ross. ¿Qué estás viendo ahí? La de Ross. Ajá, ok. Es esta, ¿no? Sí, Ok. Vamos a verla.
Los viajes de primera vez también. De alguna manera es muy similar a la anterior, ¿no? Aunque el estilo no es propiamente de manga tan fuerte como el otro personaje, eh, tiene algunas características muy similares con las figuras por lo menos femeninas en el aspecto de cómo dibujan la nariz, cuando son de perfil, ¿no? Mira, tiene como esa característica particular. Es interesante ver que pareciera, ajá, se pareciera dibujo digital, no pareciera un dibujo tan como el otro personaje que quizás sí se nota que trabaja un poco más la parte del dibujo artístico y luego vectorizaste, pareciera que fuera más directo Sí, él es más directo a lo digital. a lo digital. ¿No? Se percibe pues dentro de lo que es el dibujo. Quizá hasta el mismo sketch es un sketch digital, es lo que Sí, estoy viendo, ¿no? Y cuando hay algunas figuras que son sketch, va directamente a lo digital. Cuando se va directamente a lo digital, de alguna manera los efectos no son tan suaves, los efectos son un poco más fuertes, porque para difuminar es un poco más difícil, difuminar con pinceles mucho más suaves. Pero sí, tiene las mismas características. Ahora, hay que ver si los tonos que utiliza son tonos planos, como lo que estaba viendo por aquí, que utiliza tonos planos que de alguna manera se pueden conjugar. Eso podría ser una identidad, algo que un ilustrador trabaje. No es el caso porque por aquí pues ya veo otras cosas, pero esto puede llegar a ser una característica de un ilustrador como tal. Lo más importante cuando se ilustra es que de alguna manera, mira que aquí tiene el cabello blanco y aquí es ese mismo personaje, pero a una gran escala, ¿no? Mira el tamaño del, de la ilustración. ¿Qué comunican? ¿Qué está comunicando él y qué está comunicando el otro que vimos? ¿Cuál sería la comunicación? Si estamos hablando de que están en un género de cómic. bueno, Ross es como más de fantasía. Casi todos los Este se personajes supone que son, es él. sí, con el Este es el pelo. del challenge. Sí, Sí, un challenge parecido. Ok. Pero fíjate, llegar a hacer la ilustración de las telas, o sea, este es un trabajo muy artístico, o sea, llegar a hacer esto, a sacar el tono del traje, a sacar el tono del animalito, ¿no? De alguna manera es lo que hace la diferencia. Bueno, la que a mí me gusta, la ilustradora que es como una de mis favoritas, trabaja de una manera mucho más sutil porque se dedica de hecho a la ilustración narrativa, pero de cuentos infantiles. Así es que ella sí es una ilustradora infantil. Eh, en su mayoría, no quiere decir que no hagan otras cosas, pero déjame mostrarte. Porque es una ilustradora infantil, pero no es tan infantil, o sea, es ilustradora de cuentos infantiles. Ojo, que ahí hay una diferencia. Ilustrar cuentos infantiles a ser un ilustrador infantil. O sea, porque el ilustrador infantil está asociado a las formas, ya te comparto para que podamos entender el concepto o la diferencia del concepto, pues como tal.
Está tanta rata, no sé esto. Y compartimos otra. Aquí está. Coali es ilustradora de para cuentos infantiles, que no es tan infantil en la forma de contar las historias. O sea, de alguna manera son historias que tienen un público infantil, pero sus ilustraciones no son tan directamente relacionadas con los niños, ¿no? ¿A qué vamos? Vamos a ver si me deja. Ajá. Utiliza mucho acuarelas y utiliza acuarelas además con técnicas secas. Entonces, acuarelas con tintas chinas, por ejemplo, sus personajes aquí. Eh, Como puedes ver, son fondos, utilizan muchísimos fondos, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjate que igual, aunque son niños y aunque son flores, aunque son cosas, no son tan de bebé, o sea, no son tan, pueden ser un poco más agresivas de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en ilustraciones para niños, como esto, por ejemplo, que no es como tan cute. Sin embargo, pues están estas, por ejemplo, ¿no? Es parte de lo que han criticado algunas personas de la obra de ella, y es que mezcla algunos personajes de forma muy fuerte, muy dura. Entonces, las historias de hecho son así, son historias fuertes, son historias del niño que no dejaba de llorar, pero no, cuando vamos a leer el libro de la historia del niño que no dejaba de llorar, pues no dejaba de llorar porque había sucedido algo muy fuerte, ¿no? Muy duro como tal en el cuento. Sol y Luna. Yo creo que yo he leído casi la mayoría de todas sus historias. Esta no la he conseguido, la leí, pero no la tengo en físico como tal. Porque además pasa eso, cuando a uno le gusta el trabajo de un ilustrador, uno normalmente está viendo permanentemente qué está haciendo. Porque en el dibujo y en el diseño los ambientes se transforma el estilo, se transforma la manera de contar las historias. Entonces, en particular de Quali me gusta que aunque es una ilustradora de historias infantiles, eh, sus ilustraciones funcionan en cualquier idioma, o sea, se utiliza muchísimo este estilo, o sea, el estilo de los fondos, de las dobles páginas, de las acuarelas, con algunos aspectos específicos, eh, siempre mostrando de alguna manera la parte rígida del lado infantil, o sea, ella se caracteriza por eso. Entonces, claro, eh, habrán otros ilustradores infantiles, por ejemplo, que también se caracterizan por hacer algo muy particular, como el que hizo la interpretación del Principito. O sea, el Principito ha tenido muchísimas formas de ilustrarse. Tiene, igual que Caperucita Roja, muchos adeptos a estas historias clásicas. ¿Cuántas ilustraciones de la Bella Durmiente no hemos visto? ¿Cuántas ilustraciones de la Bella y la Bestia? ¿Cuántas ilustraciones de la Caperucita Roja? ¿Cuántas ilustraciones del Principito? Y al final, todos nos cuentan la misma historia. O sea, tienen un mismo mensaje, pero tienen un estilo diferente. Así es que, analizando todo lo que es la ilustración, lo que más me interesaba era dejar claro el criterio entre la diferencia del dibujo y la ilustración, en que el ilustrador se clasifica según un género, en que cuando vamos a hacer una crítica de una ilustración tenemos que conocer previamente el estilo de ese ilustrador para poder generar una crítica, porque si no, cualquier ilustrador puede hacer
cualquier género de ilustración. O sea, todos los ilustradores están en la capacidad de ilustrar lo que les pongan. Lo más importante es precisamente entender la connotación o la percepción que tenemos sobre lo que estamos queriendo comunicar. Así como comunicamos de alguna forma un poco más dura, un concepto que quizá pudiera ser más suave, ¿no? En este caso, por ejemplo, es interesante ver cómo el ilustrador puede tener muchas más herramientas que el dibujo en sí o que la fotografía en sí. Una fotografía, por ejemplo, de esta ilustración podría ser una mujer revolviendo una sopa y probándola, ¿no? Y no es un café, porque sé que no es un café y digo que es una sopa por el tamaño de la vasija, ¿no? Sin embargo, aquí estamos viendo cómo hay como el olor a los peces, o sea, está contando de qué es esa sopa, la está probando y está contando como en esa pequeña ilustración de qué se trata. Entonces siempre pasa eso, las ilustraciones tienen eso, ese es el poder de la ilustración, ese es el poder que nosotros podemos tener si nos dedicamos a esa línea gráfica ilustrativa. Mira esto, por ejemplo, ¿no? Hay muchas maneras interesantes. Los ilustradores son magníficos. A mí todos los ilustradores me parecen, eh, pues, que de alguna manera estudian sus personajes. No están dibujando por dibujar, no están dibujando por el placer de dibujar. Están dibujando para llevar a un contexto de ilustración un mensaje. Entonces, de alguna manera, eso hace que nosotros podamos tener un, una conceptualización a la hora de lanzar una crítica sobre una ilustración. Eh, Básicamente, ese era el objetivo de la clase del día de hoy, sobre los temas que tienen que ver con las ilustraciones, porque pues ya hablamos de lo que eran los carteles y los empaques, ¿no? Que estuvimos hablando la semana pasada. El proyecto, ¿cómo te va con el proyecto que has adelantado sobre el proyecto final? Esta semana me puse a lo que fue la parte de investigar Ajá. y, Son las pesas, ¿no? Y al final dijimos que qué marca sí, que iban a ser Adidas. sí, y bueno, investigando en internet no Ujú. encontré ningún empaque, No hay empaques para pesas. no, Pero hay que crear, por eso es interesante el ejercicio, porque hay que ver de y qué manera tú incluso vas a hacer para empacar las pesas. esto me puse a investigar y incluso estando en el gimnasio le pregunté a mi entrenador y me dijo que Ajá, no, que todas vienen en una especie de como un mueble donde vienen todas de el menor peso al mayor peso y me ujú, dice que también si hay unas que vienen en un empaque pero es como plástico así tipo de herramientas y me dice que no hay un empaque específico, inclusive entre los almacenes, y sale la pesa, pero donde uno sostiene es donde hay como un pedacito de cartón que muestra la marca de la mancuerna y el precio, y ya. ajá. No hay como un empaque específico para las mancuernas. Busqué en internet y también sale lo mismo. Bueno, es que precisamente de eso se trata, hacer el ejercicio creativo de cero. No, ese es un producto que no tiene una forma de empaque. ¿De qué manera creativa tú vas a hacer para poder empacarlo? Pero lo que sí me llamó la atención es que hay otros productos que toman la forma de la mancuerna como empaque creativo. Ajá, pero no hay empaque para la misma, ¿no? Exacto, porque vi que Pepsi hizo como la botella como si fuera una mancuerna. Vi otros productos también que usaban la forma de la mancuerna para promocionar algo, Ajá, pero exacto, la mancuerna no tiene su propio empaque. exacto. Vamos a ver cuál va a ser esa parte nueva que vas
a trabajar de manera creativa para hacerlo. Vale, listo. Entonces no te quito más tiempo por hoy. Lo más importante es que ya estás trabajando en ese proyecto final, en que no olvides hacer la infografía que está pendiente para que no te atrases, y pues vamos en el camino. Ya viendo para la próxima clase el tema que tenemos está en el aula virtual, que es pues ya el, los avances que tengas sobre el proyecto integrador. O sea, que sí quisiera que en la próxima clase ya viéramos los avances, porque en la siguiente lo que tienes es la sustentación. Entonces, podemos trabajar, como a nosotros nos rinde muchísimo el tiempo porque eres una única alumna. Lo que vamos a hacer es que le damos un tiempo a la revisión, y ya entonces, después de que salgamos de la revisión y verificar el resto de las piezas que tengas al día, pudieras tomar el tiempo para terminar entonces de hacer las sugerencias que yo tenga, o cualquier otra cosa que veamos que es posible hacer, y presentarlo entonces en la última clase. ¿Te parece? Sí. Vale. Entonces quedamos así. Voy a dejar de grabar. Vamos a apagar la grabación. Ya tengo la grabación.